2000 años. Y hasta hoy, nadie sabe qué escribió en aquel suelo. Aquí latía el corazón religioso del mundo antiguo. Y aquí le tendieron la trampa perfecta. No respondió con palabras. Se inclinó y comenzó a escribir en el polvo. Los acusadores huyeron, las piedras cayeron y el Evangelio eligió el silencio. ¿Qué decían esas palabras? La respuesta puede cambiar todo lo que crees. La Biblia registra cada parábola que Jesús contó, cada milagro que realizó, cada palabra que dijo en la cruz. Pero existe un único momento en que Él escribe algo, y el texto simplemente no dice qué. No fue olvido, no fue error de copista. El Evangelio de Juan eligió guardar silencio sobre las palabras que el dedo de Dios trazó en el polvo de Jerusalén. Y ese silencio dura 2000 años. El episodio está registrado en Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Es uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Predicadores lo citan, películas lo reproducen, artistas lo pintan. Pero cuando lees el texto con atención quirúrgica, percibes algo perturbador. El Evangelio describe a Jesús escribiendo en la tierra 2 veces. 2 veces el dedo toca el suelo, y en ninguna de las 2 el texto menciona una sola palabra de lo que fue escrito. La omisión no es accidental. Juan es el mismo autor que registra el número exacto de peces en una red, 153. El mismo que preserva diálogos teológicos extensos, detalles de escenario, nombres de aldeas obscuras. Y justamente en el momento en que Jesús escribe algo con el propio dedo, el Evangelio calla. ¿Por qué? Para entender el peso de esta escena necesitas primero entender dónde ocurre y cuándo. Estamos en el templo de Jerusalén, no en un templo cualquiera de provincia, sino en el centro absoluto de la religión judía, el lugar más sagrado de la tierra para cualquier judío del primer siglo. Herodes el Grande había invertido 46 años reformando y expandiendo aquel complejo. Piedras de caliza blanca brillaban bajo el sol de Judea. Columnas de mármol sostenían pórticos enormes. Oro revestía partes de la fachada. El historiador Josefo escribió que quien miraba el templo de lejos necesitaba desviar los ojos. El reflejo del sol en el oro y la piedra blanca era demasiado deslumbrante. El patio donde Jesús enseñaba probablemente era el patio de los gentiles, el área externa del complejo. Era el único lugar donde los no judíos podían entrar. También era donde ocurría el comercio del templo, la venta de animales para sacrificio, el cambio de monedas extranjeras por monedas del templo. El ruido era constante, gritos de mercaderes anunciando palomas y corderos, balidos de animales esperando comprador, monedas tintineando en las mesas de los cambistas, discusiones sobre precios, peregrinos de todas partes del mundo romano circulando, hablando decenas de idiomas diferentes. Y en medio de esa confusión controlada, Jesús enseñaba. El texto dice que Él estaba sentado. En la cultura rabínica del primer siglo, sentarse para enseñar indicaba autoridad formal. El maestro se sentaba, los discípulos quedaban de pie o sentados alrededor en un semicírculo de atención. Jesús no estaba simplemente conversando informalmente, estaba ejerciendo función de rabino, de maestro reconocido. Y eso incomodaba profundamente a los líderes religiosos de Jerusalén. El Evangelio de Juan deja claro que, en ese punto del ministerio público de Jesús, la decisión ya había sido tomada en los bastidores del poder religioso. Aquel hombre de Galilea necesitaba ser eliminado, no porque fuera hereje, aunque esa sería la acusación oficial que usarían, sino porque estaba ganando seguidores demasiado rápido, porque desafiaba la autoridad establecida,
porque hacía milagros que no conseguían explicar ni negar, porque la gente común escuchaba sus palabras y decía, jamás hombre alguno habló así. El problema era cómo eliminar a Jesús sin perder el apoyo popular. La multitud que lo seguía era demasiado grande para ser ignorada, y la época era peligrosa. Faltaban pocos días para la Pascua, cuando Jerusalén quedaría repleta de peregrinos de todo el mundo judío. Cualquier acción violenta contra un líder carismático podría generar revuelta. Roma no toleraba revueltas. Y si Roma intervenía, los líderes religiosos perderían el poco poder que aún tenían. Necesitaban una manera de destruir la reputación de Jesús usando sus propias palabras contra él. Y fue ahí que surgió la oportunidad perfecta. El Evangelio dice que escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La palabra griega usada es autoforo, literalmente en el propio acto. No era acusación basada en rumores o testimonio de segunda mano. Alegaban flagrante delito, testigos oculares que vieron el momento exacto de la relación prohibida. Ahora detente y piensa en la logística necesaria para que esto ocurriera. Para sorprender a alguien en el propio acto de adulterio, necesitas saber dónde estará la persona, necesitas saber cuándo estará, necesitas saber con quién estará, necesitas tener acceso al lugar, probablemente una casa particular, un cuarto cerrado. Necesitas coordinar al menos 2 testigos, porque la ley judía exigía 2 o 3 testimonios para condena capital. Y necesitas hacer todo esto en el momento exacto, ni antes ni después. Esto no ocurre por casualidad. Algunos estudiosos del texto bíblico sugieren que la propia situación fue fabricada, que los fariseos sabían del caso, monitorearon a la mujer, tal vez hasta facilitaron el encuentro, y entonces invadieron deliberadamente para crear la escena que querían. La mujer no fue solamente sorprendida, fue usada como carnada en una trampa que tenía otro objetivo. Si esto es verdad, la crueldad del episodio gana una dimensión aún más sombría. Aquellos hombres estaban dispuestos a usar la vida de una mujer y potencialmente destruirla, solo para crear una situación embarazosa para Jesús. Y el hombre involucrado en el adulterio desapareció. La ley de Moisés es clara al respecto. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, el adúltero y la adúltera tendrán que ser ejecutados. Deuteronomio 22, versículos 22 al 24, repite la misma exigencia. Ambos deben morir, hombre y mujer. Pero solo ella fue arrastrada hasta el templo. Solo ella fue arrojada en medio del patio. Solo ella tuvo que escuchar la acusación pública mientras una multitud observaba. Solo ella quedó expuesta, humillada, esperando piedras. ¿Dónde estaba él? El texto no responde, pero la ausencia del hombre revela algo crucial sobre quién estaba detrás de aquello. Aquellos fariseos no querían justicia. Si la quisieran, habrían traído a los dos. Querían una trampa. Y la mujer era apenas el instrumento desechable. La pregunta que le hicieron a Jesús fue calculada con precisión de cirujano. Maestro, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Observa la estructura retórica. Primero, llaman a Jesús Maestro. Era un título de respeto, reconocimiento de autoridad rabínica. Al usarlo, colocaban sobre Jesús la responsabilidad formal de emitir un parecer legal. No era conversación casual, era consulta oficial a un maestro reconocido. Segundo, citan a Moisés, no cualquier fuente, sino la autoridad máxima de la tradición judía, la ley dada por Dios en el Sinaí, inviolable, sagrada. Cuestionar a Moisés era cuestionar al propio Dios. Tercero,
establecen el precedente. Moisés mandó apedrear. No dejan espacio para interpretación alternativa. El veredicto ya está dado por la tradición. Y finalmente, la trampa se cierra. ¿Tú qué dices? La pregunta forzaba una respuesta binaria. Si Jesús decía, apedréenla, estaría contradiciendo todo lo que predicaba. 3 años de ministerio público hablando sobre misericordia, perdón, amor a los pecadores. Él comía con cobradores de impuestos, tocaba leprosos, perdonaba prostitutas. ¿Cómo podría ahora mandar matar a una mujer por adulterio? Perdería inmediatamente el apoyo de las multitudes que lo seguían justamente por causa del mensaje de gracia radical. Y había otro problema: Roma. Judea era territorio ocupado. Los romanos permitían que los judíos mantuvieran sus leyes religiosas y sus tribunales internos, pero con una excepción crucial: pena de muerte. Solo el gobernador romano tenía autoridad para ordenar ejecución. Era por eso que, semanas después, los mismos líderes religiosos tendrían que llevar a Jesús ante Pilato. No tenían poder legal para matarlo, solos. Si Jesús mandaba apedrear a la mujer allí mismo, estaría no solamente contradiciendo su propio mensaje, sino también desafiando la autoridad romana. Los fariseos podrían denunciarlo al gobernador como instigador de ejecución ilegal. Pero la otra opción era igualmente fatal. Si Jesús decía no la apedreen, estaría públicamente rechazando la ley de Moisés. Estaría diciendo ante testigos que la Torá estaba equivocada, que Dios había ordenado algo injusto. Eso sería blasfemia, crimen punible con muerte según la propia ley judía. Los fariseos tendrían exactamente la munición que necesitaban. Podrían acusarlo formalmente ante el Sanedrín. Podrían decir, él rechaza a Moisés. Él contradice la ley. Él blasfema contra las ordenanzas divinas. No había salida. Cualquier respuesta directa destruiría a Jesús. La trampa era perfecta. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Jesús no respondió. El texto de Juan 8, versículo 6, dice simplemente: pero Jesús, inclinándose, escribía en la tierra con el dedo. Silencio. El hombre que siempre tenía respuesta para todo. El rabino que debatía con doctores de la ley desde los 12 años. El maestro que respondía preguntas capciosas con parábolas brillantes. Ese hombre simplemente se agachó y comenzó a trazar algo en el suelo polvoriento del patio del templo. Intenta visualizar la escena. Los fariseos de pie, formando un semicírculo acusatorio. Ropas formales, filacterias amarradas en los brazos y en la frente. Flecos rituales visibles. Rostros de triunfo anticipado. Finalmente habían acorralado al Galileo, la mujer en el centro del círculo, probablemente con ropas en desorden, arrancada a las prisas de donde estaba. Tal vez llorando, tal vez en shock, tal vez solamente esperando la muerte que sabía inevitable. Alrededor de ella, hombres con piedras ya en las manos. La ley permitía que los testigos del crimen lanzaran las primeras piedras. La multitud en silencio tenso. Segundos antes, estaban escuchando enseñanzas sobre el reino de Dios. Ahora presenciaban un juicio de vida o muerte, y Jesús, agachado en el suelo, aparentemente ignorando a todos, dibujando algo en el polvo con el dedo. El gesto era tan inesperado, tan fuera del protocolo, que los acusadores no sabían cómo reaccionar. Continuaron preguntando. El texto griego usa el verbo en imperfecto, indicando acción repetida y continua. No preguntaron una vez y esperaron. Preguntaron varias veces, insistieron, presionaron, exigieron respuesta, y Jesús continuó escribiendo. ¿Qué escribió él? Aquí comienza el misterio que 20 siglos de cristianismo no han conseguido resolver. La primera teoría, y la más popular a lo largo de la historia de la Iglesia, sugiere que Jesús escribió los pecados de los acusadores. La idea aparece en textos cristianos antiguos,
aunque no en los manuscritos bíblicos más confiables. Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina en el siglo IV, menciona una versión de la historia en que Jesús escribía los pecados de cada uno de los acusadores en la arena. La tradición ganó fuerza porque explicaría perfectamente la reacción descrita en el texto. Los fariseos saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos. Si Jesús estuviera exponiendo públicamente pecados secretos, adulterios escondidos, deshonestidades financieras, mentiras, hipocresías, la vergüenza sería insoportable. Cada hombre que viera su propio pecado escrito en el suelo preferiría huir a continuar allí. Pero existe un problema serio con esta teoría. Si Jesús hubiera demostrado conocimiento sobrenatural de los pecados secretos de aquellos hombres, sería un milagro extraordinario. Y Juan no duda en registrar milagros. El Evangelio entero está estructurado alrededor de 7 señales milagrosas que prueban la divinidad de Jesús. ¿Por qué omitiría justamente este? Además, en otros pasajes donde Jesús demuestra conocer el interior de las personas, el texto menciona explícitamente: con la mujer samaritana, Jesús dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Juan registró la frase completa. ¿Por qué sería diferente aquí? La segunda teoría apunta a un versículo específico del Antiguo Testamento que puede ser la clave de todo. Jeremías, capítulo 17, versículo 13, contiene una expresión rara y cargada de significado. Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque abandonaron al Señor, la fuente de las aguas vivas. Escritos en la tierra. En la tradición judía, ser escrito tenía peso enorme. El libro de la vida, mencionado en Éxodo y en los Salmos, contenía los nombres de los justos que Dios preservaría. Tener el nombre escrito en ese libro celestial era garantía de vida eterna. Pero ser escrito en la tierra era lo opuesto exacto: transitoriedad, juicio, olvido. Nombres escritos en el polvo son borrados por el primer viento. Si Jesús citó a Jeremías o simplemente escribió las palabras escritos en la tierra, los fariseos, que conocían las escrituras de memoria, habrían entendido inmediatamente. Ellos, que se consideraban guardianes de la ley y modelos de piedad, estaban siendo comparados con los que abandonan al Señor. La acusación era devastadora justamente por ser silenciosa. Pero nuevamente surge la pregunta: ¿por qué Juan omitiría una cita profética tan poderosa? La tercera teoría es más simple y tal vez más perturbadora por su simplicidad. Tal vez Jesús no escribió nada específico. Algunos estudiosos sugieren que el gesto de escribir en la tierra era simplemente una pausa deliberada, una negativa a participar en el juego de los acusadores. En vez de responder en el calor del momento, cayendo en la trampa preparada, Jesús introdujo silencio y tiempo. En debates rabínicos del primer siglo existía una técnica reconocida. Cuando se era confrontado con una pregunta trampa, el sabio podía usar el silencio como respuesta. No responder ya era responder. Mostraba que la pregunta no merecía la dignidad de una respuesta directa. Si Jesús estaba simplemente trazando líneas en el polvo, dibujos sin significado, garabatos aleatorios, el gesto en sí ya era el mensaje. Decía sin palabras: esta trampa no es digna de mi atención. Ustedes no merecen respuesta. Pero hay un problema lingüístico con esta teoría. El verbo griego usado en el texto, catagrafo, no significa simplemente dibujar o garabatear. Significa escribir, generalmente algo específico, con contenido. Juan eligió esa palabra deliberadamente.
Existe aún una cuarta teoría, menos conocida en el mundo protestante, pero fascinante desde el punto de vista histórico-legal. En el sistema jurídico romano que gobernaba Judea en el primer siglo, los jueces tenían un procedimiento formal para emitir sentencias. Antes de pronunciar el veredicto en voz alta, lo escribían. La sentencia era primero registrada, después leída públicamente. Era un acto solemne que formalizaba la decisión judicial. Si Jesús estaba imitando ese procedimiento, asumiendo ritualmente el papel de juez y escribiendo una sentencia antes de pronunciarla, el gesto ganaría un significado completamente diferente. Él no estaría esquivando la pregunta, estaría respondiendo de forma más profunda de lo que los acusadores imaginaban. Y la sentencia que escribió no sería contra la mujer, sería contra ellos. El silencio de Jesús duró tiempo suficiente para que la tensión se volviera insoportable. Entonces él se levantó y dijo solo una frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 14 palabras en español, menos aún en el griego original. Una única sentencia que demolió completamente la trampa que habían preparado por días, tal vez semanas. Observa lo que Jesús hizo. No dijo que la ley estaba equivocada, no dijo que el adulterio era aceptable, no dijo que la mujer era inocente, no contradijo a Moisés en una sola palabra. Solamente añadió un requisito que la propia ley ya presuponía. Deuteronomio 17, versículos 6 y 7, establecía que los testigos de un crimen capital deberían ser los primeros en ejecutar la sentencia. Pero había una condición implícita en todo el sistema legal judío. Los testigos necesitaban ser personas íntegras. Testimonio de persona con reputación manchada no tenía valor. Jesús no estaba inventando una regla nueva, estaba aplicando un principio ya existente de forma que nadie había pensado antes. E inmediatamente después de hablar, volvió a escribir en la tierra. Segunda vez, el mismo gesto misterioso. Más palabras, o las mismas, trazadas en el polvo mientras los acusadores procesaban lo que acababan de escuchar. El efecto fue devastador. El texto dice que ellos fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos hasta los últimos. El orden es significativo. Los más viejos salieron primero. ¿Por qué? Varias explicaciones son posibles. Tenían más años de vida, por lo tanto más pecados acumulados. Tenían más sabiduría, por lo tanto más capacidad de reconocer cuando una batalla estaba perdida. Tenían más reputación que perder, por lo tanto, más que arriesgar si continuaban allí. O tal vez eran simplemente los que estaban más cerca de Jesús cuando él escribió. Los que vieron primero lo que estaba en la tierra. Piensa en la dinámica psicológica de aquel momento. Los fariseos vinieron preparados para vencer. Tenían la ley de su lado, tenían testigos, tenían a la mujer como prueba viva, tenían piedras en las manos, tenían certeza absoluta de que Jesús no tenía salida, y en menos de un minuto todo se derrumbó. Ninguno de ellos argumentó, ninguno dijo, pero la ley exige, ninguno intentó debatir. Ninguno insistió en la ejecución. Simplemente soltaron las piedras y se fueron, uno por uno, en silencio. Esto no es comportamiento normal de personas que creen estar en lo correcto. Personas convencidas de su posición discuten, defienden, insisten. No huyen avergonzadas. ¿Qué escribió Jesús que transformó acusadores determinados en hombres que ni siquiera conseguían mantener contacto visual? El misterio permanece. Cuando todos los acusadores se habían ido, Jesús se levantó nuevamente. El texto describe una escena que sería casi cómica si no fuera tan profunda. Jesús mira alrededor. El patio vacío de acusadores, las piedras abandonadas en el suelo. La multitud aún presente, pero ahora en silencio atónito.
y pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La pregunta es retórica. Jesús sabía perfectamente que todos se habían ido, pero quería que ella misma lo dijera. Quería que ella escuchara las palabras saliendo de su propia boca. Ninguno, Señor. Y entonces vino la frase que resonaría por 2 milenios. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Observa lo que está presente y lo que está ausente en esta declaración. Presente, reconocimiento del pecado. Jesús no dijo: no hiciste nada malo. Dijo: no peques más. Lo que presupone que hubo pecado. La mujer era culpable. El adulterio ocurrió. Presente, oferta de perdón. Ni yo te condeno. El único que tenía autoridad moral para condenar, el único sin pecado en aquel patio, eligió no hacerlo. Presente, llamado a la transformación. Vete y no peques más. El perdón no era licencia para continuar en el error. Era una nueva oportunidad, con expectativa de cambio. Ausente, humillación pública. Jesús no hizo un sermón sobre los males del adulterio. No exigió confesión detallada. No impuso penitencia visible. La misericordia vino en privacidad, o lo más cercano a privacidad posible, dado que la multitud aún observaba a distancia. ¿Y las palabras escritas en la tierra? El viento de Jerusalén ya estaba encargándose de ellas. Polvo sobre polvo. Letras volviéndose líneas indefinidas, después manchas, después nada. Lo que sea que Jesús haya escrito desapareció ese mismo día. Pero el efecto permaneció. Existe un detalle técnico sobre este pasaje que la mayoría de los lectores desconoce completamente, y ese detalle añade otra capa de misterio a la historia. El pasaje casi no existe en los manuscritos antiguos. Los documentos más antiguos que tenemos del Evangelio de Juan, el papiro 66 y el papiro 75, ambos copiados alrededor del año 200, no contienen esta historia. Simplemente saltan de Juan 7, versículo 52, directo a Juan 8, versículo 12. El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, dos de los manuscritos más importantes y completos del Nuevo Testamento, datados del siglo IV, también omiten el pasaje entero. Otros manuscritos colocan la historia en lugares diferentes. Algunos la posicionan después de Juan 7, versículo 36. Otros después de Juan 21, versículo 25. Y algunos manuscritos incluyen la historia no en Juan, sino en Lucas, después del capítulo 21. Varios copistas antiguos marcaron el pasaje con asteriscos u óvelos, señales que indicaban duda sobre la autenticidad del texto. ¿Qué significa esto? Significa que la historia de la mujer adúltera probablemente circuló oralmente en las comunidades cristianas por décadas, tal vez casi un siglo, antes de ser incorporada a los manuscritos escritos del Evangelio. Y cuando finalmente fue incluida, los copistas no sabían exactamente dónde pertenecía en la narrativa. Pero aquí está el punto crucial. Aún con toda esa incertidumbre textual, el pasaje fue preservado. La iglesia primitiva, los mismos cristianos que eran meticulosos en preservar la integridad de las Escrituras, consideró esta historia demasiado importante para ser perdida, demasiado verdadera para ser descartada, demasiado auténtica para ser ignorada. Agustín, escribiendo en el siglo V, ofreció una explicación para la omisión en algunos manuscritos. Sugirió que ciertos escribas removieron deliberadamente el pasaje por miedo a que fuera mal interpretado. Si Jesús perdonó a una adúltera sin exigir castigo, argumentaban, las mujeres podrían usar eso como excusa para infidelidad. La historia sería peligrosa para la moralidad pública. Sea cual sea la razón de la transmisión irregular, el resultado es que tenemos una historia que la iglesia primitiva luchó por preservar
pero cuyo detalle central permanece oculto. ¿Qué escribió Jesús? La pregunta atravesó siglos. Padres de la Iglesia especularon, teólogos medievales debatieron, reformadores protestantes analizaron, estudiosos modernos investigaron con todas las herramientas de la crítica textual. Y nadie sabe. Tal vez ese sea precisamente el punto. Piensa en la estructura narrativa del episodio. Lo que realmente importa en la historia no es el contenido de las palabras en la tierra, es el efecto que causaron. Acusadores se fueron, una condena segura fue cancelada, piedras preparadas para matar fueron abandonadas en el suelo. Una mujer que debería estar muerta salió viva. Misericordia triunfó sobre el legalismo. Gracia venció a la trampa. Si supiéramos exactamente lo que Jesús escribió, el foco inevitablemente cambiaría. Discutiríamos si la cita de Jeremías era correcta. Analizaríamos si los pecados listados eran proporcionales a la gravedad del adulterio. Debatiríamos la caligrafía teológica del Hijo de Dios. Crearíamos doctrinas basadas en palabras que fueron borradas por el viento horas después de escritas, y perderíamos lo que realmente importa. El misterio preserva el mensaje. El silencio del texto es pedagógico. Te fuerza a ti, lector de 2000 años después, a mirar no hacia el polvo, sino hacia lo que ocurrió alrededor de él. Existe una tradición rabínica que dice: cuando un sabio se niega a responder, la negativa ya es la respuesta. Jesús no respondió a los fariseos con palabras, respondió con silencio, polvo y un dedo trazando algo que nunca sabremos. Y ese no responder fue más devastador que cualquier argumento que pudiera construir. Los acusadores querían un debate teológico, recibieron un espejo. Hoy, el suelo del patio del templo ya no existe. Las piedras que construían aquel lugar fueron derribadas en el año 70 después de Cristo, cuando legiones romanas, bajo el mando de Tito, arrasaron Jerusalén. El polvo donde Jesús escribió se volvió parte de otras construcciones, otros siglos, otras historias. Se mezcló con la sangre de guerras, con las cenizas de destrucciones, con los pasos de peregrinos de decenas de religiones diferentes. Pero la pregunta permanece: ¿qué escribió él? Y tal vez la pregunta sea más importante que la respuesta,